Elecciones del 8 de marzo, donde se votará Senado, Cámara de Representantes y consulta. Empieza la veda en la que se prohíben actos de campaña, la publicación de encuestas. En ese sentido, este fin de semana, pues tuvimos un poco de todo. Modestos y ostentosos cierres de campaña, actos culturales, conciertos, fiestas, tarimazos hicieron parte del repertorio de estos cierres. La veda sobre publicación de encuestas nos dejó a partir del sábado 5 fotografías tomadas por 5 firmas encuestadoras diferentes con metodologías de recolección de información distintos, universos y muestras. Inbamer, Atlas Intel, Guarumo, GAD3 y el Centro Nacional de Consultoría se aventuraron a mostrar una imagen de cómo estarían los resultados este lunes 8. Lewin, ¿tenemos a Lewin ahí? Perdón. Sí, Adelante. la intención de voto para la gran consulta, que es la de la derecha, se mueve entre el 26 y el 37% aproximadamente. La consulta de las soluciones, que es la de centro de Claudia López y Leonardo Huerta, entre el 8 y el 13%, y la consulta del Frente por la Vida entre el 7,4 y el 10%. Con eso, pues se espera que la consulta de la centroderecha tenga una participación mucho más alta que las otras dos, que estarán en el mismo tarjetón, y por las cuales pues usted podrá votar por cualquiera de ellos, ¿no? Recordando que solo puede marcar por un candidato, aun si está en el mismo. En términos de intención de voto, en las 5 encuestas lideran los mismos: Paloma Valencia en la derecha, Claudia López en el centro y Daniel Quintero, no Roy Barreras, con márgenes muy amplios frente a quienes le siguen en cada uno. Sobre todo en la consulta de las soluciones, la exalcaldesa de Bogotá tiene más del 90% de intención de voto. En la del Frente por la Vida, Daniel Quintero llega incluso a sacarle 40 puntos en alguna de las encuestas a Roy Barreras, en otras están empatados. El panorama es mucho más complejo en lo que tiene que ver con la gran consulta, pues las variaciones allí son evidentes al ser 9 los candidatos, aunque con un liderazgo en Paloma Valencia entre el 17 y el 41. A mí esa cifra entre el 17 y el 41 me parece una cosa enorme, pero ustedes lo aclararán. Juan Manuel Galán y Vicky Dávila aparecen en segundo lugar y en las 3 encuestas, mientras en el tercer y cuarto lugar se lo disputan Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón. Así que empecemos, Lewin, con la primera pregunta para el panel para que nos alcance el tiempo. Claro que sí. Bueno, ¿qué fotografía creen ustedes que nos muestran estas 5 encuestas conocidas 8 días o 10 días antes de las elecciones? ¿Qué es lo que queda en evidencia así básico de cara a lo que pueda ocurrir este domingo? Tomás, adelante. El que sabe, sabe. Yo creo que las encuestas nos están pintando un panorama que es parecido en unas cosas y diferente en otros. Yo lo que siento es que la foto general es bastante parecida. La foto general que nos está mostrando es que para la elección presidencial hay 2 candidatos que parecieran escapados del lote, si usamos un símil de ciclismo, escapados del lote, uno más adelante que el otro. Y luego tenemos un lote perseguidor donde es difícil que haya muchas diferencias. Cuando uno mira las diferencias, cuando estadísticamente realmente puede uno hablar de diferencias, no son muy grandes las que hay ahí. Y tal vez la variabilidad y lo que es diferente en las encuestas es dónde ponen a Abelardo de la Espriella. El resto, cuando uno mira a Cepeda, sí tiene algún grado de variación, pero eso es como la foto que están mostrando todas. En las consultas, ya lo dijo Juan Esteban ahora, el panorama también es bastante parecido, las diferencias cambian un poco, pero yo creo que eso tiene que ver con las dificultades de estimar la participación en una consulta. Creo que eso es lo que lo hace más difícil y por eso vemos tanta variabilidad. Hay algunos encuestadores que les va a tocar salir a explicar después del domingo lo que vieron que iba a pasar en las encuestas. Y en el caso de las otras consultas creo que el panorama también es bastante parecido. Tenemos un claro ganador en ambas. La diferencia entre Roy Barreras y Daniel Quintero es de unos 10 o 15 puntos, por ahí unos 15 puntos. Cuando uno pondera pues las encuestas, ahora podemos hablar de eso un poco más, y en el caso de la gran consulta pasa un poco lo mismo que en la primera vuelta. Tenemos a Paloma Valencia escapada del lote
Y el resto del lote estaba Vicky un poquito más adelante y Mauricio Cárdenas y David Luna un poco más atrás, pero es difícil realmente diferenciar bien el orden. Eso puede quedar en cualquier orden y los encuestadores van a poder salvar la cara, creo yo. Muy bien, sigamos con consultas, después pasamos entonces a lo que tiene que ver con Congreso. Y acá, precisamente por lo que usted decía, le pregunto a Clara Elvira, luego Camilo y Jorge, esta participación de las consultas según las encuestas no sería tan alta. Usted ahora mencionaba la dificultad de determinar la cantidad de votos que tendrían las consultas. Según el Centro de Consultoría no pasa del 38.4, dice que no votaría ninguna, en Guarumo 58, 37% no votaría según Invamer, 56% dice que no votaría según GDA. O sea, ¿qué nos está diciendo eso también, aparte de la pregunta que había hecho? Bueno, nadie puede saber qué va a pasar. Lo que es cierto es que en los cierres de campaña vimos a los dos candidatos que están punteros diciendo no vayan a votar a la consulta. Así es. ¿Cuánto conseguirá Iván Cepeda que toda la gente que está con él no vaya a votar? ¿Cuánto conseguirá Abelardo de la Espriella que no vayan a votar? En el 2018 hubo 8 millones de votos. En el 2022 hubo 12 millones de votos. ¿En qué estamos más cerca de los 12 millones o estamos más cerca del 18? Yo creo que más cerca del 18, porque no hay una gran emoción, salvo la presencia del Centro Democrático en la consulta. En la gran consulta. En la gran consulta, porque el Centro Democrático está moviendo toda su maquinaria, porque el cierre de campaña del Centro Democrático no fue de Paloma Valencia, fue de Álvaro Uribe, porque la publicidad de Paloma Valencia no es con la voz de Paloma Valencia, sino con la de Álvaro Uribe. Entonces, se mueve esa consulta solo porque la jala mucho ese Centro Democrático, creo yo, pero es imposible saber si va a tener tanto como en el 2022. Camilo Granada, su foto. Sí, claro, yo creo que la gran pregunta es cuál va a ser el nivel de participación en las consultas, y es lo que está menos bien medido. Y yo creo que hay una parte del problema, es que en esos estimativos que traen las encuestas sobre la participación, pues se le están preguntando no a los votantes verdaderos, aunque en la encuesta de Invamer seleccionan seguros de votar y con muy alta probabilidad de votar, pero no en las otras encuestas. Entonces, es difícil saber cuánta gente va a estar participando realmente, y ahí está todo el quid de la cuestión, porque es que los ganadores de la consulta pueden ser perdedores y ser una victoria fatal si efectivamente no sacan unos volúmenes de votación suficientemente importantes para garantizar y demostrar su viabilidad como competidores en la primera vuelta presidencial. Entonces, pues se hablan de guarismos distintos, pero pues mucha gente dice, pues el mismo Roy Barreras, para empezar por ahí, dijo, pues él se está midiendo implícitamente contra Cepeda y su consulta de octubre. Entonces él dice, Cepeda sacó 1,5 millones de votos en octubre, pues yo tengo que sacar por lo menos 1,5 millones de votos para decir que soy tan viable como Cepeda. Para Claudia López, obviamente, si ella nos haga por lo menos 1,5 millones o 2 millones de votos, pues también va a convertirse en una ganadora de nada, porque su fuerza electoral va a perder. Y Paloma Valencia en particular, que la tiene más difícil, con todo el apoyo del Centro Democrático, la campaña, como decía Clara Elvira, perdón, perdón. Pues si ella no saca, si esa consulta no saca 5 o 6 millones de votos, si ella no saca 3 o 4 millones de votos, pues va a ser difícil que ella se contraponga con esto que dice Abelardo. Con esto que dice Camilo Lewin, y ahora le tengo otra pregunta, estamos hablando casi de 7 millones 500, 8 millones de votos. Usted tenía esa pregunta, yo ¿no, calculo, Lewin? para cerrar. Espéreme sí, Lewin. Le iba a preguntar justo al profesor Restrepo. No, para que termine Camilo y luego vamos con... Sí. Pues perfecto. ¿Usted ve, Camilo, posibilidades de que la gran consulta saque menos de 4 millones de votos? ¿Qué pasa si la de las soluciones saca 2, la de la izquierda tiene 3? ¿Esos pesos cómo los ve ahí? Yo calculo que la consulta de las consultas van a reunir más o menos 10 millones de votos, que es el 25% de la población
apta para votar. Un poquitico más de lo que decía Clara Elvira, entre el 18 y el 22. Claro, 25% en total. En general en el Congreso hay un 50-51% de abstención. La mitad de los que vayan a votar al Congreso podrían votar las consultas. Y ahí entonces yo lo que creo es que el orden va a estar principalmente en la gran consulta, gracias a todo el apoyo del Centro Democrático. Después creo que la consulta de las soluciones va a aglutinar una parte del centro que no se ve reflejado, no quiere la izquierda ni el petrismo ni a Roy Barreras, y tampoco quiere la consulta más anclada a la derecha, que es la gran consulta, y podría estar alrededor de los 2 millones y medio de votos. La gran incógnita, hablando de llamados a participar y no participar, es para la consulta de las maquinarias, que es la de Roy Barreras y Quintero, que cada uno está viendo a ver cuántos congresistas, candidatos a la Cámara y candidatos al Senado alinean para llevarles votos a sus potenciales aliados, a sus candidaturas. Y por lo tanto, pues si toda la maquinaria funcionara, pues la maquinaria en Colombia pone fácilmente pues 5, 6 o 7 millones de votos en elecciones al Congreso. Si la mitad se van con la maquinaria, la mitad de la maquinaria se van con Roy Barreras o Quintero, pues sacarían efectivamente 3 millones de votos. Claro, esa pregunta se la tenía Camilo, y hasta qué punto pueden las encuestadoras recoger las maquinarias en sus preguntas. No, y por eso es que saltándome un poquito a un tema que vamos a hablar más adelante, los estimativos de consultas en el Congreso son totalmente errados. Es donde más se pifian las encuestas, porque es que preguntan por un sentimiento y no por una decisión de voto que está atada a unas maquinarias y unas organizaciones. Entonces, claro, si uno mirara las encuestas, el pacto histórico debería tener como 25 o casi 30 senadores fácilmente. Y es muy probable que no suba de los 20 que tiene actualmente. La mayor parte de los estudios que yo he mirado de gente que es experta en hacer cálculos de elecciones de Congreso dicen que podría pasar a 19 o incluso a 17 senadores. Entonces, ahí hay una enorme diferencia, que es lo que no pueden capturar por decencia las consultas, que es la maquinaria, las encuestas, que es la maquinaria.